así como el maestro en Ciencias Modesto Cárdenas García, maestro decano de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y presidente del decanato de todo el Politécnico, así como también el doctor Ignacio Vega, subdirector académico de esta institución. Démosle, por favor, una cordial bienvenida a Muchas gracias. El 2 de marzo de 1961 se fundó nuestra escuela, con la misión de fortalecer formación científica de alto nivel en México. Desde sus inicios, la SFM nació con una vocación clara: consolidar la enseñanza rigurosa de la física y las matemáticas, impulsar la investigación fundamental y aplicada, y formar capaces de contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. A lo largo de su historia, la escuela ha ampliado y fortalecido su oferta académica, incorporando programas de licenciatura y posgrado que hoy cuentan con reconocimiento nacional e internacional. Sus egresadas y egresados han destacado en centros de investigaciones, universidad, industrias tecnológicas, organismos científicos dentro y fuera de México, llevando consigo el sello de la excelencia politécnica. La SFM ha sido también un espacio donde la teoría y la experimentación dialogan permanentemente. Desde la formulación matemática se encuentran expresiones en la comprensión de fenómenos físicos y donde la investigación se convierte en una herramienta para transformar la realidad. Este aniversario, este 65 aniversario, no solo conmemora la fecha histórica, representa la continuidad de un proyecto académico que ha sabido evolucionar sin perder su esencia: rigor, intelectualidad, la disciplina científica y el compromiso social. A quienes han formado parte de esta trayectoria, directivos, docentes, estudiantes, trabajadores, les expresamos nuestro más profundo reconocimiento. Gracias por construir día con día la historia de nuestra escuela. Sean todos y todas ustedes cordialmente bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a los trabajos programados para esta ceremonia conmemorativa. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos. Para continuar con este acto conmemorativo, invitamos al maestro Modesto Cárdenas, que nos dirige su mensaje. Maestro, por favor. Muy buenos días a todas y a todos, como dicen actualmente, ¿no? Pues tenía un trabajo escrito, pero como veo que hay pocos integrantes de la comunidad, creo que más bien voy a platicar con ustedes. Soy de la generación 64. La tercera generación, 64-67. Cuando llegamos nosotros a esta escuela, no sé, creo que eran 30 alumnos los que estaban presentes, poquitos, y amenazaban con cerrar la escuela, porque la primera entraron 78, pero terminaron 12, la segunda no me acuerdo de cuántos, pero no terminó ninguno, sino que se incorporaron algunos a la tercera generación. De la tercera generación eran 20 y tantos. Por eso decían, van a cerrar la Escuela Superior de Física y Matemáticas. ¿Qué se hubiera perdido si cerraban la escuela? Eso es lo que quiero hacer notar, porque llegamos los de la cuarta generación, éramos 280, o sea, un pico. Con 280 ya no podían cerrar la escuela, entonces se dividieron en varios grupos y comenzamos a trabajar con una planta de profesores notables, todos graduados, maestros al menos, doctores, con mucha experiencia en la investigación, y
sabios, la mayoría de ellos, con muchas ganas de interaccionar con sus estudiantes. Entonces, se produjo en esa etapa quizás una de las etapas más felices que yo tuve, porque las condiciones eran formidables. Es decir, teníamos profesores muy capacitados, con mucha experiencia, a los que se les consultaba a la hora que fuese y nos atendían. Había clases los sábados, veníamos los sábados, y no solamente eso, sino que la escuela estaba abierta los domingos. Entonces, la exigencia, el rigor que nos sometieron los profesores hizo que hubiera una competencia sana entre los estudiantes. Se formaron grupos de trabajo y el primero que llegaba ocupaba un salón de clases que todos los días estaban abiertos, todos los salones para estudiar, y ahí estudiábamos un grupo y otro grupo, etc. Y la competencia, por lo tanto, era formidable. Entonces nos obligaba a estudiar constantemente. Pero había otro aspecto de nuestra vida estudiantil. Al término de las clases a las 2 de la tarde, salíamos a jugar al básquetbol, porque estábamos en el edificio 6, y ahí en el 6 también cerca de las canchas de básquetbol. Entonces todos los días a jugar básquetbol después de las 2 de la tarde. Entonces los domingos veníamos igual, la biblioteca estaba abierta, los libros, bueno, no eran muchos en aquel entonces, pero había suficientes para consultar. Entonces estudiamos y competíamos. Entonces, incluso cuando hicimos la tesis con el doctor Feliciano Sánchez Ignacio, nos emocionó tanto que muchas veces nos quedamos en la noche a trabajar en los laboratorios. Entonces, como ven, fue una vida extraordinaria la que pasamos, y dio lugar a que creo que se desenvolvieron los compañeros a toda su capacidad. Y esa, y más la quinta, la sexta, etcétera, creo que fueron alumnos privilegiados. Y la escuela misma también tuvo una presencia importante a nivel nacional, porque en esos años se llevó a cabo, se impulsó el proyecto tecnológico más importante que había tenido en México en aquel tiempo, Laguna Verde. Y Laguna Verde tuvo una aportación muy importante de los politécnicos. Tan es así que de los fundadores, que no los he mencionado ahorita, eso fueron el ingeniero Eugenio Méndez Socorro, que fue el que propuso el proyecto, y responsabilizó a Leopoldo García Colina, Víctor Flores Maldonado, Adolfo Morales Amado, Álvaro Barracenil y un pariente de David Alfaro Siqueiros, David Alfaro, no me acuerdo del otro país. Entonces ellos, Vélez Ocón, por ejemplo, fue el que decidió qué tipo de reactor debía comprar México y dónde debía instalarse. Entonces Adolfo Morales Amado dirigió la construcción del reactor que está en Salazar. Y así, debo darles una noticia muy importante que descubrí. Álvaro Noé Barracenil, que parecía que había sido designado solo por ser profesor, no, era más que eso. Fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, porque participaron en esa confrontación terrible varios politécnicos. No quiero tomar tiempo para hablar, pero es una historia interesante, muy interesante. Y gracias a la participación de los politécnicos, Baja California sigue siendo de México. Tan es así el tamaño de la formidable actividad de los politécnicos. Y participaron en el 201. Y lo mismo podría narrar cosas muy
muy interesantes, pero no es el motivo. Solamente quiero señalar eso. Entonces, tomando en cuenta el momento en que se crea la escuela, de cambios científicos y técnicos de gran amplitud y gran impacto en la economía, entonces supo responder la escuela en todos los casos. ¿Por qué? Porque abordó la computación que surgía en aquel entonces, y el Politécnico brilló intensamente con la presencia de Macintosh y sus alumnos, 13 en total, dirigiendo sus tesis, y por supuesto que el primero, con Adolfo Guzmán Arenas, fue un trabajo de gran impacto y quedó para la historia como el primer artículo publicado y que daban crédito al Politécnico en una revista de reconocimiento de circulación internacional. Pues esa disciplina, ese formidable ambiente propicio para el estudio y el desarrollo de los estudiantes continuó y pronto dio sus frutos, porque empezaron a ser estimulados con premios, etc. Y puedo hablar de varios de ellos, como Cantovila, por ejemplo, cuyo grupo de trabajo fue el descubridor del primer descubrimiento de un exoplaneta en un grupo de trabajo del llamado Tercer Mundo. Entonces, Jesús González Hernández, el que más trabajos experimentales referidos internacionalmente ha logrado, y otros. Sería largo enumerar cada uno de ellos, pero puedo ir a la parte casi final. Por ejemplo, hablar de Raúl Rojas, es que es una autoridad internacional en inteligencia artificial y robótica. Pero no solamente él, he platicado con algunos alumnos, y creo que el profesor Angulo también, de compañeros que trabajan en Alemania, cómo desempeñan tareas de gran importancia en empresas de alta tecnología como la Siemens o Intel, etc. Entonces, y así, las aportaciones de la escuela han sido en diferentes aspectos: en el aspecto experimental, en el aspecto teórico. Por ejemplo, en el aspecto teórico, es conocido por todos ustedes, creo, que Humberto Garcilaso hizo dos predicciones, uno de los cuales ha sido ya comprobado por un grupo de japoneses. Entonces, y recientemente Sabino Chávez Cerda, según la Sociedad Americana de Óptica, abrió un nuevo campo de la física. Entonces, son aportaciones extraordinarias. Por ejemplo, el reloj atómico, con el que México se hace referencia a todas las actividades de la vida. El reloj atómico armado en el Centro Nacional de Meteorología por se me olvidó su nombre, Romero, López Romero. Bueno, pero incluso el Centro Nacional de Meteorología fue una idea que surgió de esta escuela, y su ley, o más bien la iniciativa de ley que cambió todo, fue redactada en física avanzada. Entonces, como ven, ha tenido importantes aportaciones. Y no solo ese, sino también hay una institución en el centro de, se me olvida ahorita, ese de los patentes, ese organismo de los patentes fue una propuesta de egresados de la escuela. Entonces, y así podría seguir. Pero, por ejemplo, en cuestión de investigación experimental,
Karina Jiménez, ha sido su grupo fue el primero que en América Latina logró congelar los átomos de cesio. Es un fenómeno en el que se basa el reloj atómico precisamente. Entonces, ¿qué más podríamos decir? Onésimo Hernández Lerma, el más productivo en matemáticas, y así. Yo recuerdo que cuando trabajamos con Macintosh y dirigía las tesis de varios compañeros, Juan Francisco Corona Gurrieño, una vez que termina con esa línea de trabajo, ocupó el cargo de representación de la IBM para toda América Latina, o de los alumnos de otro alumno de Macintosh, Gilberto Calvillo Vives, primero director de la INEGI y de ahí a presidente de la Comisión de Estadística de la ONU. En fin, el papel desempeñado por los egresados de la escuela ha sido extraordinario, me parece. Entonces, la Escuela de Física y Matemáticas es conocida como una escuela chiquita dentro de la comunidad politécnica. Numéricamente, así es, pequeña la escuela, pero en cuanto a sus aportaciones, creo que son extraordinarias, de alto impacto, no solamente en el Politécnico, sino en la vida de México. Entonces, podemos decir, siéntanse orgullosos todos ustedes de haber pasado por alguna escuela como esta, en donde sus egresados han hecho aportaciones extraordinarias, reconocidos todos ellos como científicos de alto nivel. Y aquí tenemos a uno de ellos aquí presente, Fernando Angulo Brown, experto en terremotos. Entonces, como ustedes pueden ver, si hacemos una lista de las aportaciones de la escuela, son extraordinarias, repito. Y se me olvidó mencionar que durante 5 años, 6 años, los niños de México aprendieron matemáticas de parte de una egresada de aquí, creo que Velázquez, Irma Fuenlabrada Velázquez, dirigió la elaboración de los libros de matemáticas durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Entonces, 65 años de existencia, de vida académica fructífera, creo que ha sido sumamente valioso. Sus fundadores estarían orgullosos de la escuela si supieran lo que ha hecho en el campo de la física, las matemáticas, la ingeniería matemática, etc. Entonces, yo por lo menos digo, me siento orgulloso de haber estado aquí, como usted, como muchos otros alumnos, estudiando, formándome y poniendo nuestro granito de arena para el desarrollo de México. Es esto que yo quería comentarles hoy, 2 de marzo de 2026. Muchas gracias. Gracias, maestro Modesto Cárdenas. Quiero también hacer una alusión, agradecer aquí a los subdirectores de esta escuela presentes por su presencia. Doctor Ramón Salat Fígols, gracias por estar aquí con nosotros en esta ceremonia. Doctor Miguel Tofiño, también le agradecemos su presencia aquí. Continuando con este acto protocolario, le damos la palabra a nuestro director, el doctor Miguel Eri Rosas, para que dirija su mensaje. Adelante, doctor. Me sentí alto, pero sí necesito el temple. Buenos días a todos. Parece ser que tenemos transmisión en vivo, entonces ojalá que también haya muchas personas que nos estén siguiendo
y recordando su paso por la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Yo estoy enormemente agradecido de pertenecer a esta escuela, de pertenecer a este instituto. Y a veces las satisfacciones todavía crecen más. Cuando, por ejemplo, sentado ahí, por un lado tengo a uno de los docentes que fue profesor mío, por allá del cuarto semestre, y por el otro lado tengo a quien en algún momento también fuera alumno mío. Entonces hay varias generaciones sentadas allí en esa mesa. Bueno, ahorita que regrese yo, lo sabemos. Platicaba el maestro Modesto de los tiempos del 64. Uy. Creo que para cuando yo entré y transité en esta escuela no había cambiado mucho. También seguíamos inquietos por el conocimiento, particularmente yo desde el nivel primaria, secundaria, de los amigos, hermanos que eran hermano más grande y los amigos de mis hermanos que todavía eran de sus hermanos más grandes que ya tenían una trayectoria más avanzada. De alguno de ellos llegué a escuchar que estaba estudiando algo de física y matemáticas. Las matemáticas siempre fueron mi gusto, desde que me acuerdo. Entonces, cuando yo escuché que eso existía, físico-matemático, dije, de ahí soy. Quiero ser físico-matemático. Cuarto, quinto de primaria, ¿ustedes se podrían figurar lo que sería un físico matemático? Yo creo que no, pero sonaba bonito. Tenía matemáticas en el nombre. Física todavía no lo conocía, pero seguramente también se iba a llevar bien. Conforme el tiempo fue avanzando, las matemáticas nunca me dejaron de gustar, todo lo contrario. Recuerdo un profesor en secundaria, era un muy buen profesor de matemáticas, y aunque era estricto, más de una ocasión me tocó ver una regañada con alguno de mis compañeros, porque no era porque no hiciera bien las cosas, sino tal vez lo que a él menos le gustaba era que no hicieran las cosas. Entonces, no hacer tarea era lo más difícil que él podría pasar. Y sin embargo, prácticamente todos mis compañeros, yo, lo buscábamos y estaban muy agradecidos cuando nos daba clase. Algún momento hubo ahí alguna situación, nos dio clase el entonces director de matemáticas 3, tercer año, y no todos sufrimos. Aunque utilizaba el mismo libro, definitivamente la didáctica era muy diferente. Cuando ese conflicto pasó, tal vez serían unos 2 meses, regresó a darnos clase, pues todos felices, todos contentos. Recuerdo que en alguna ocasión, a manera de broma, el profesor dejaba algunos ejercicios por un ratito, salía a hacer algo, y nosotros en ese gusto por hacer las tareas, en el gusto por tratar de recibir algo de reconocimiento de nuestro profesor, pues a veces ya estábamos casi esperándolos en la puerta. No nos salíamos porque éramos respetuosos de que no nos teníamos que salir del salón, pero lo estábamos esperando ahí en la puerta. Y recuerdo en una ocasión que en lugar de llegar por la puerta entró por una ventana. Todos estábamos acá y ya cuando vimos ya estaba atrás de nosotros. Desde entonces cuidamos la puerta y cuidamos la ventana para poder ser el primero de los primeros en entregarles nuestro trabajo a revisión. Pasé a la media superior. Tuve la fortuna de que mi madre escuchó que quería ser físico matemático, entonces me inscribió en un CETIS, soy egresado de un CETIS,
en la especialidad de máquinas y herramientas, área de ciencias físico-matemáticas. Entonces, yo seguía teniendo como primera formación esa área de física y matemáticas. Y fue una muy buena experiencia. El dibujo técnico no se me daba mucho. El trabajo en el taller de máquinas y herramientas tampoco mucho. Pero algo aprendí. De hecho, cuando llegué ahorita a la dirección y visité el taller mecánico, se me vinieron muchos recuerdos. Con los tornos, las fresadoras, el taladro. Dije, ay, alguna vez ocupé estas cosas. ¿Cómo se utilizan? Ya no me acuerdo. Ya hacia el final de la preparatoria, cuando todo el mundo estaba buscando qué iba a hacer de su vida, algunos ya se iban a poner a trabajar, otros estaban buscando una formación superior. Algunos de mis compañeros llegó con un folletito de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También traían folletos de la UNAM, de la Facultad de Ciencia, donde traían información sobre licenciatura en física, licenciatura en matemáticas. Pero ese folletito del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, con la licenciatura en física y matemáticas, pues tal vez ya se podrán imaginar. ¿Ah? Desde primaria buscando ser físico matemático y encontrar una licenciatura que cumplía ambas cosas, pues creo que ya no había mucho que buscar, no había mucho que pensar. Ese era el destino. Yo, viniendo de un pueblo, no muy lejos, pero era pueblo, sin prácticamente salir de ahí hasta la preparatoria, que ya tuve que atravesar 2 municipios para llegar al CETIS, muy tempranito, carreteras complicadas. Aventarme una excursión en esos momentos para ir primero a hacer el examen. El examen, no sé cuáles eran las políticas del instituto en esos momentos, porque habiendo lugares por acá en el norte nos mandaban hasta el sur. Recuerdo que me tocó ir al gimnasio Juan de la Barrera. ¿Y ese dónde está? ¿Quién sabe? Afortunadamente, compañeros del CETIS que tenían familiares que sí sabían andar en la ciudad, pues de ahí salió quién podía orientarme y quién podría acompañarme. Y nos fuimos 2 compañeros a hacer el examen. Afortunadamente el trayecto no fue complicado, era llegar al Metropoli, tomar el trolebús, y creo que nos dejaba como a 2 cuadras del gimnasio. Entonces ya no había que sufrir mucho. Terminamos el examen y ahora el regreso. ¿Y ahora cómo nos regresamos? Para desfortunio, el camión de regreso no pasaba en el mismo lugar donde nos dejó el de ida. Entonces, a tener que caminar un poco más de cuadras para encontrar el de regreso. Y fue parte de esa aventura inicial. Meses después, sabíamos que teníamos que ir a recoger nuestros resultados. Me tocó ir a recogerlo a la Eximia Azcapotzalco. Y prácticamente era una hilerita. Entrábamos por un lado, salíamos del metro, directo a la escuela y salíamos por otro extremo. Y cada uno pasaba a un escritorio por su sobrecito y nada más. Solamente nos entregaban nuestro sobre y continúen caminando. Y ya. Uno no se aguantaba las ganas. Abría el sobrecito lo más pronto posible. Y para mi buena fortuna, asignado. En la primera opción que yo había pedido, en aquel entonces eran 3 opciones, la que no. Escuela Superior de Física y Matemáticas. En ese entonces la única carrera que había que era la licenciatura en Física y Matemáticas.
Afortunadamente ya sabía por dónde estaba la escuela, entonces ya no había mucha diferencia en dónde ir o cómo llegar. Sabía que tenía que llegar al Metropoli, no había mucho problema para llegar al Metropoli y había que caminar. Recuerdo esos primeros días entre la duda, el entusiasmo, no lo sé, muchos sentimientos. Afortunadamente las clases empezaban a las 8 o a las 9, no había que llegar tan temprano. Creo que ahora sí algunos tienen que llegar bien temprano, a las 7, pero ni modo. Ese es algo de lo que nos toca hacer. Entonces, desde el primer momento de pisar estas aulas, conocer lo que nos iban a enseñar, las primeras clases, cálculo, álgebra, geometría, física. Particularmente para mí la menos complicada fue física. Afortunadamente en el CETIS tuve unos profesores decentes, unas clases decentes de física, suficientes para comprender mucho de lo que aquí vinimos a reforzar. Lo nuevo fueron las matemáticas, y creo que eso fue para todos. En nuestro salón, que por cierto me tocó en el 101, el salón más grande, creo que éramos 62 alumnos, es al que le cabían más. Solo fuimos viendo cómo el salón de estar a tope, ir bajando. Faltaban 10, luego ya faltaban otros 5. Luego después de cada parcial, el cupo disminuía todavía más. Se entendía, estaba difícil. Uno esperaría que nuestros compañeros de la vocacional todavía tuvieran más fortaleza y mantenerse, pero nos iba parejo. Cálculo, álgebra y geometría no discriminaban, agarraban parejo y nos iba parejo. Todos sufríamos igual. Uno trataba de mantenerse generando grupos de estudio, algo que les he comentado a mis alumnos cada vez que nos encontramos en esos primeros semestres. Esa es una recomendación: júntense con gente para estudiar, porque eso siempre ayuda, fortalece los conocimientos. Yo siempre, al menos los primeros 4 semestres, por no quedarme más tarde, eso de quedarme muy tarde no estaba padre, porque era llegar muy tarde a casa. De por sí el trayecto ya tenía sus 2 horas o 2 horas y media, todavía llegar de noche, eso ya no era muy padre en el inicio. Entonces siempre, afortunadamente, siempre fui regular. Entonces tenía chance de inscribirme y agarrar todo un solo grupo. Entonces ya me inscribía en el 1FM1, el 2FM2, el que mejor me acomodara. O ya saben, lo he visto, y eso siempre ha sido, viendo cuáles las mejores referencias de los profesores, y ahí nos inscribíamos. Solo que, al menos para mí, me bastaba con la referencia de uno bueno para inscribirme en ese grupo. Ya de los demás, ya iba yo a saber cómo me iba a ir. Y las experiencias fueron amplias. Con la forma de enseñar de los profesores, con el ritmo de trabajo, y es algo que me formó en mi forma de dar clases. Uno como físico, porque ya terminé la especialidad de física, no recibimos alguna formación en cuanto a docencia. Creo que muchos aprendemos y lo aplicamos según como lo fuimos aprendiendo y como fuimos tomando ejemplos
de nuestros profesores. Tal vez algunos optamos por los mejores ejemplos desde nuestro juicio, otros a lo mejor no tanto, pero la formación está. El rigor con el que hay que enseñar física y matemáticas está. Ahora se ha ampliado mucho más la oferta de esta escuela. Como les decía, en esos años éramos licenciados en física y matemáticas y nada más. Pero no tardó mucho en que surgiera una nueva carrera, la ingeniería matemática. Y fue en esos años en los que yo estaba estudiando cuando comenzó. Me pedían si me iba a cambiar, por supuesto que no. Yo quería ser físico matemático. Y tal vez había dudas en el inicio con esa nueva carrera. Creo que en su momento muchos docentes tenían reservas de la ingeniería matemática. Pero creo que no es para mucha sorpresa el despegue que tuvo, la fortaleza que ha tenido y se ha afianzado en esta escuela y ha dado muchos números buenos a nuestra escuela en cuanto a egresos y en cuanto a posicionamiento de nuestros egresados en el campo laboral. Ahora tenemos una nueva licenciatura en matemática algorítmica y creo que, igual que en ese momento, surgen dudas nuevamente sobre la formación, sobre los egresados, sobre los profesores que pueden cubrir los perfiles que los muchachos necesitan. Pero ya surgieron 2 generaciones, pequeñitas, pero ya comenzaron a salir. Y solo es cuestión de tiempo para tener nuevamente esos buenos resultados de nuestros egresados. Estoy seguro que lo tendrán. Ha habido dificultades para lograr completarles su trayectoria. Lo hemos visto desde la parte administrativa, lo hemos sufrido para lograr darles la mejor formación o al menos la más deseable. Y se ha hecho. Estoy seguro que así como nuestros egresados de ingeniería matemática que han fortalecido a la escuela, nuestros egresados de matemática algorítmica también lo harán. Solo es cuestión de esperar, de que la experiencia que tomen, de los lugares a donde vayan, empezamos a tener noticias, como ya lo tenemos de los egresados de ingeniería matemática, de licenciatura en física y matemáticas. El maestro Modesto ya nos dio muchos casos de éxito. Seguramente nuestros egresados de las demás carreras de ingeniería ya los tenemos, de matemática algorítmica van a llegar. De eso no tengo duda. Pasando al discurso formal. Sean todos nuevamente bienvenidos. Estimados docentes, personal de apoyo, estudiantes, amigos, amigas, egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hoy nos reúne una significativa fecha. Celebramos 65 años de historia, de trabajo inalcanzable, de vocación científica y compromiso con México. 65 años que desde afuera podrían parecer solo una cifra, pero para nosotros, comunidades FEM, representa generaciones de mujeres y hombres que decidieron dedicar su vida al estudio
de las leyes que rigen el universo, al rigor del pensamiento matemático y a la formación de nuevas mentes críticas e innovadoras. Representan aulas llenas de preguntas, pizarrones cubiertos de ecuaciones, que luego los profesores no borran, laboratorios donde la curiosidad se transforma en conocimiento y pasillos donde nacen amistades, proyectos, sueños. Desde su fundación, los objetivos fijados a esta escuela fueron los de formar especialistas para la docencia en física y matemáticas, para la investigación científica y tecnológica, y para contribuir al desarrollo nacional. Pero los tiempos cambian, los intereses cambian, por lo que nos toca renovar y volver a enfocar el rumbo. Nuestra escuela ha sido pilar en la consolidación de la física y las matemáticas en nuestro país. Aquí se han formado científicas y científicos que han contribuido al desarrollo tecnológico, a la investigación básica, a la innovación, a la docencia, en todos los niveles educativos, como ya lo mencionó el maestro Modesto, incluso niveles de educación básica. Cultivando el conocimiento, el pensamiento crítico, la disciplina intelectual y, por supuesto, la ética profesional. Aplicando todo ello en una gran diversidad de áreas. Muestra de ello será lo que algunos de nuestros egresados nos presentarán en pláticas que tendremos a lo largo del día. Y también planeamos tener varias pláticas a lo largo del año. Ser parte del SFEM no es solo cursar una carrera, es asumir un compromiso con la verdad, con el método científico, con la responsabilidad social. Es comprender que detrás de cada modelo matemático hay una realidad que queremos comprender. Detrás de cada teoría física hay una herramienta para transformar el mundo. A nuestras y nuestros docentes, gracias por su dedicación, por su paciencia, por su exigencia. Ustedes son el corazón académico de esta escuela, de esta institución. Su comprometida labor diaria sostiene el prestigio que hoy celebramos. A nuestro personal de apoyo, trabajadores administrativos, su trabajo, a veces silencioso, pero constante, hace posible que la escuela funcione con orden y eficiencia. A ustedes, que también sienten el orgullo de ser de la SFEM, este aniversario les pertenece. A nuestras y nuestros estudiantes, futuros licenciados en física y matemáticas, en ingeniería matemática, en matemática algorítmica, futuros maestros o futuros doctores en ciencias, ustedes son la razón de ser de esta institución. En sus manos está el futuro de la ciencia en México. Sabemos que el camino no es sencillo. La física y las matemáticas exigen rigor, exigen constancia y a veces también resiliencia. Pero también sabemos que quienes se forman aquí desarrollan una fortaleza intelectual y humana que los distingue en cualquier ámbito. A nuestras y nuestros egresados, gracias por llevar con orgullo el nombre de la SFEM a laboratorios, universidades, centros de investigación, empresas, aulas de México y el mundo. Su trayectoria es el reflejo claro de lo que esta escuela representa. Celebrar 65 años también implica mirar hacia adelante. Vivimos en una era de transformaciones aceleradas, inteligencia artificial, nuevas formas de energía, nuevos materiales, ciencia de datos, exploración espacial.
En todos estos campos, la física y las matemáticas son el lenguaje común. La responsabilidad de nuestra escuela es seguir formando profesionistas capaces de comprender y liderar estos campos. El compromiso es claro: fortalecer la investigación, impulsar la innovación, promover la colaboración interdisciplinaria y garantizar una formación académica de excelencia, con sentido humano y responsabilidad social. En estos 65 años, la SFEM ha demostrado que la ciencia no es un lujo, sino una necesidad estratégica para el desarrollo nacional. En el marco del 90 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, reafirmamos nuestro compromiso con la misión histórica de esta gran institución: servir a la patria a través del conocimiento. Hoy celebramos el pasado, reconocemos el presente y renovamos nuestro compromiso con el futuro. Que este 65 aniversario sea una etapa más en una historia que continuará creciendo con talento, con pasión y con el trabajo de todas y todos ustedes. Larga vida a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, larga vida al Instituto Politécnico Nacional. Sigamos poniendo con entusiasmo, pero sobre todo con convicción, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y vamos a darnos un pequeño tiempo en lo que pueden aquí acondicionar el área para que podamos presenciar la plática del doctor Sabino. Les agradezco, miembros del presidio. Por favor. El doctor Neri creo que quiere dirigirnos un... Venga. Un pañuelo. Son 65 años. Tal vez se dice fácil. Sería más difícil si son 65, ¿eh? Todos y cada uno de nosotros conforma esta historia. Vamos a alimentarla. Vamos a popularizarla. Acompáñenme. Dos vuelos. El primero por la Escuela Superior de Física y Matemáticas. De cariño. La de 3. 1, 2, 3. Bueno, bueno, gloria a la caixa espora, la caixa espora, pim pom pora, present, gloria. Fin, fueron conocidos por las razones, entonces recordando aquel tiempo, quiero decir, anémicos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Bueno, bueno, gloria a la caixa espora, pim pom pora, politécnico, gloria. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestras autoridades y les pedimos que pasen a tomar asiento para que podamos presenciar la plática de nuestro ponente.